Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo más importante para nosotros en este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es frecuente en las conversaciones entre mujeres. Tal vez usted, una amiga, su mamá o alguien de su familia le ha dicho, fui donde el doctor y me diagnosticaron un mioma. Pero exactamente, ¿qué son los miomas? Son peligrosos. Eso lo vamos a descubrir el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Josué Vargas, quien es ginecólogo, y le agradezco mucho, doctor, que nos acompañe nuevamente aquí en esta que también es su casa. Muchas gracias por la invitación, como siempre, para servirles. Muchísimas gracias. Es una palabra que últimamente se menciona mucho, ¿verdad? Que las mujeres, Sí, y se preguntan, porque no deja de causar miedo cuando le dicen, tiene un mioma. claro. Los miomas, de hecho, son una de las causas más frecuentes de hallazgos dentro de las consultas ginecológicas, podríamos decir. Hay que recordar que la mayoría de las mujeres tienen que revisarse al menos una vez al año, ¿verdad? Ha existido el tema de realización del Papa Nicolau y demás, pero ya ahora también se ahonda un poco más en lo que son las revisiones de las pacientes, entonces se utilizan otros métodos diagnósticos para poder no solamente revisar el cuello del útero con el Papa Nicolau, sino también a través de ultrasonido, principalmente endovaginal, poder revisar cómo está la estructura del útero y los ovarios. Entonces, los miomas es una de las causas más frecuentes de trastornos a nivel ginecológico, principalmente lo que es sangrado, lo que es dolor pélvico, pero existen pacientes también que pueden tener este tipo de tumoraciones, que son benignas por dicha, sin tener ningún síntoma adicional, ¿verdad? Entonces es una de las cosas que se encuentra con más frecuencia en las consultas ginecológicas. Podemos decir que un 30 o un 40% de las mujeres podrían padecerlos y pues siempre causa un poco de, tal vez de estrés el hecho de saber que estas tumoraciones están ahí, ¿verdad? Más con el término tumor muchas veces genera ese efecto, ¿verdad? Ya me contestó parcialmente la pregunta que le iba a hacer. ¿Qué es un mioma? Ya usted nos dice que es un tumor benigno, pero tal vez se nos explica un poco de su estructura, dónde se Claro. encuentra, por qué aparece. Sí. Los miomas son unos tumores del músculo del útero. El útero tiene tres capas, ¿verdad? La primera es la más interna, la que se llama el endometrio. Esa es la capa que recibe las hormonas y se prepara para una implantación de un embarazo. En el centro tiene una estructura que es muscular, que de ahí es de donde pueden aparecer los miomas. Los miomas pueden aparecer simplemente por una causa genética, no necesariamente hereditaria, ¿verdad? Aunque existe estadística que relaciona cuando en la familia ha habido antecedentes de miomas que pueden repetir, pero hay personas que tienen algunos factores individuales que pueden hacer que estos tumores de músculo del útero crezcan y el tema con esto es que ellos al comenzar a crecer pueden comenzar a comprimir las otras capas del útero y comenzar a producir síntomas. Existen otros factores de riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo el fumado, algunas personas que también tienen dietas que son altas en grasas y pacientes también que padecen de hipertensión arterial, entre otras circunstancias, pueden hacer que los miomas aparezcan con más facilidad. E inclusive está escrito que la raza negra tiene una mayor cantidad o mayor posibilidad de desarrollar miomas a lo largo de la vida. Pero en general el mioma es básicamente una célula del músculo del útero que autónomamente, o sea, de manera individualizada, comienza a crecer y produce estos tumores que son regulares dentro del útero como tal. Doctor, ¿qué le parece si vamos a ver una imagen que precisamente nos muestra cómo se ven los miomas y exactamente dónde están ubicados? Tal vez si nos puede explicar esto que estamos viendo. Claro, ahí en esa imagen lo que estamos viendo básicamente es la estructura del útero, el útero o la matriz. Ahí vemos esa zona que se ve como de forma de embudo, vemos una parte interna que es de color un poco más rojizo, esa es la parte o la capa interna del útero, lo que se llama el endometrio. En el centro, la parte que es un color como más papaya, en realidad ese es el músculo del útero y todas esas pelotitas o tumores que se ven por ahí son lo que usualmente se ve como miomas, ¿verdad? Los miomas se clasifican en tres grandes grupos, para decirlo de una forma general, los miomas que se llaman submucosos, los miomas que se llaman intramurales y los que se llaman subserosos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de submucosos, hablamos que son miomas que se encuentran más cercanos a la parte interna del útero. Doctor, precisamente tenemos un gráfico que nos ilustra esto que usted nos está comentando. Bueno, aquí tenemos otra imagen, Claro, que eso, esa imagen lo que nos ilustra básicamente por ahí es los vasos sanguíneos que alimentan a los miomas, ¿verdad? Como vemos en esa zona, de hecho, un mioma submucoso, que es el que estábamos hablando anteriormente, es una de las localizaciones que producen, por ejemplo, más síntomas.
porque ahí como se ve esa estructura o esa tumoración está empujando la capa interna del útero y en esas circunstancias hace que la parte del endometrio, que es lo que se estimula todos los meses para recibir un embarazo o bien desprenderse para producir una menstruación, puede producir mayor síntomas de sangrado. Entonces, dependiendo de la localización, cada uno de los miomas va a tener diferentes síntomas. En este caso, el primer grupo de miomas, que es el grupo de los submucosos, son esos que se encuentran más cercanos a la cavidad uterina, tienden a ser más responsables de sangrados que, por ejemplo, el otro grupo que es el más frecuente, como los que llaman intramurales. De cierta forma más peligrosos. Tal vez no más peligrosos, pero sí más sintomáticos, en términos de que la paciente cuando produce sangrados uterinos puede llegar a producir anemia en algún momento como uno de los principales efectos. Y de hecho muchas veces el tamaño de los miomas, en la circunstancia de los miomas submucosos, no correlaciona con la cantidad de sangrado, depende de la posición y la cantidad de tejido que esté invadiendo hacia la cavidad del útero, puede haber mayor o menor cantidad de sangrado. Ahí tenemos la imagen ya como para ver la ubicación exactamente, el submucoso, que ya usted lo acaba de explicar. Correcto. El otro grupo más común son los que son conocidos como intramurales. Esos son los que se encuentran entre la capa interna del útero y la capa externa del útero, meramente en la zona donde se encuentra el músculo. En estas circunstancias, estas pacientes pues tienen que tener un mioma o miomas un poquito más grandes para poder tener algún síntoma de sangrado. Sin embargo, eso no las exime de que no tengan síntomas de dolor, por ejemplo. Los miomas con cierta frecuencia ellos reciben algunos cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual y así como se inflama el útero durante el proceso de la menstruación, también pueden inflamarse los miomas y esto puede hacer que tengan cierto dolor durante las menstruaciones. No necesariamente un sangrado fuerte, pero sí dolor. Ahora, si estos miomas que se encuentran entre estas dos capas, los intramurales, crecen a un tamaño excesivo en el cual aumentan el tamaño del órgano de la matriz, entonces pueden comenzar a tener también trastornos de sangrados. Y el tercer grupo es el grupo que se encuentra más hacia afuera de la Sí, capa. que está como arribita. Exacto, sí. Pero significa que está más hacia la capa externa del útero, pero estos miomas a la hora de que crecen comienzan a comprimir órganos internos. Por ejemplo, dentro de la cavidad pélvica está el útero y muy cercano a ellos se encuentra la vejiga en la parte de adelante, hacia la parte de atrás se encuentra el recto y también el colon está muy cerca. Entonces, cuando estos miomas se encuentran en la zona más externa del útero, en realidad lo que significa es que están solamente en la parte más afuera del útero, pero comprimen los diferentes órganos que se encuentran en la pelvis y pueden producir otros síntomas adicionales. Ahí, pero, si quiere ahorita hablamos de los síntomas, Perfecto. le voy a preguntar, ¿hay alguna edad en la que la aparición sea más frecuente o eso puede ser a partir de, digamos, de que ya la persona Sí. desarrolla? De hecho, se encuentra más frecuente en pacientes por arriba de los 30, 33 años, ¿verdad? Pero la realidad es que hay pacientes que pueden tener menor edad y pueden tener miomas manifiestos, ¿verdad? Lo más común es que lo encuentre uno en el rango de 33 a 35 años, inclusive ya más adelante, llegando a la menopausia, pueden comenzar a manifestarse, ¿verdad? Que estamos hablando cercano a los 47 años. Pero el grupo real va siendo de los 30 a los 47 años en términos más globales. ¿El hecho de tener hijos o no tener hijos influye también? Algunas veces se ha comentado de que el hecho de que exista, cuando no han tenido embarazos, ¿verdad? Las pacientes se exponen a una mayor cantidad de hormonas y puede ser un factor de riesgo para que los miomas crezcan en algunas circunstancias. Sin embargo, uno de los principales factores de riesgo va más relacionado a la individualidad que tenga el útero de cada una de las mujeres, porque hay pacientes que inclusive uno se encuentra sin factores de riesgo amplios y pueden manifestarlos sin tener esa carga como tal, ¿no? Ahora sí vamos al tema de los síntomas, que yo sé que a todas las mujeres que nos están viendo le interesa mucho. ¿Qué señales me pueden indicar a mí que podría tener un mioma? Claro, de las cosas más comunes que uno encuentra es el tema de los sangrados uterinos anormales. Regularmente los sangrados que producen los miomas se pueden presentar durante las menstruaciones. Hablamos de sangrados que sobrepasan las 4 a 6 toallas al día, ¿verdad? Estamos hablando de toallas empapadas. Y cuando estos síntomas aparecen hay que sospecharlos, ¿verdad? Porque es una de las principales causas de sangrado. Algunas pacientes pueden tener sangrados intermenstruales también, que son manchados antes de que la menstruación baje o a medio ciclo, debido a que el tejido que se encuentra dentro del útero puede cambiar sus condiciones de receptividad a las hormonas y entonces en algunas circunstancias manchan entre ciclos.
Pero no solamente ese tipo de síntomas, sino que como hablábamos anteriormente, los miomas cuando se encuentran hacia la parte de afuera del útero o cuando están en la capa intermedia del útero, lo que se llaman los miomas intramurales, dependiendo del tamaño que tengan, pueden comprimir otras estructuras. Por ejemplo, cuando existen miomas que se encuentran hacia la parte de adelante del útero, pueden comprimir la vejiga y las pacientes pueden comenzar a tener frecuencia urinaria alta, que comienzan a tener más ganas de orinar y comienzan a orinar con más facilidad, e inclusive algunas veces pueden sentir algún dolor. Y depende de las otras posiciones en las que se encuentre, si comprime el recto o comprime el colon, puede producir distensión abdominal, puede producir síntomas de colitis e inclusive puede producir síntomas de estreñimiento también debido al crecimiento que va generando a lo largo del tiempo. Y sobre esto, ya usted mencionaba que hay algunos que producen más síntomas, lo que quiere decir que tal vez hay unos que del todo no muestran síntomas. Claro, de hecho la mayoría de los hallazgos de miomas son incidentales. Como hablábamos antes, en las revisiones ginecológicas regulares existen muchas pacientes a las cuales se les identifican miomas, que son miomas de pequeño tamaño. En realidad los miomas cuando miden entre 2-3 centímetros en una posición intramural, por ejemplo en el centro del útero, muchas veces las pacientes no presentan ningún síntoma. Pero digamos la intensidad de los síntomas puede verse más manifiesta de acuerdo al tamaño que tenga el mioma y la posición, como hablábamos antes. Por ejemplo, existen miomas que se encuentran submucosos, que están en la parte interna del útero, pero solo el hecho de que estén en la parte interna del útero pueden medir de 1, 2 a 3 centímetros, que es un tamaño relativamente pequeño, pero por la posición en la que se encuentra, la cantidad de sangrado que producen puede ser muy grande. Entonces, la intensidad de los síntomas puede variar en ese sentido. Y los otros síntomas, por ejemplo, lo que es distensión abdominal, estreñimiento, pueden agravarse todavía más conforme los miomas se van haciendo más grandes. Principalmente los miomas que se encuentran en la pared intermedia del útero, lo que es el músculo, los intramurales, o los que se encuentran más hacia la parte de afuera, que se llaman subserosos. Pero si el tamaño del mioma es muy grande, puede comprimir estructuras adicionales que pueden producir dolores más intensos, inclusive muchas pueden tener dolores en las piernas, dolores en la espalda, y agravar más los síntomas de distensión abdominal, estreñimiento y demás. O sea, es posible que yo lo tenga durante un tiempo y no me dé cuenta, pero después empiece a mostrar esos síntomas. Claro, sí, dependiendo de cómo vaya el crecimiento y la evolución del mioma como tal, porque hay pacientes que tienen miomas durante toda su vida, tal vez el crecimiento del mioma no es abrupto, pueden pasar con un mioma en el músculo del útero durante años de años y no producir ningún síntoma. Pero sí es importante tomar en cuenta que si se tienen miomas y existen algún síntoma que se empieza a agravar o empiezan a tener sangrado, distensión abdominal o otras cosas más allá de eso, lo principal ahí es definir el crecimiento del mioma como tal, porque de la tasa de crecimiento del mioma van a aparecer los síntomas y también es muy importante la vigilancia que se le vaya a dar a la enfermedad, porque una vez que se descubren los miomas, siempre hay que hacer controles regulares cada 4 o 6 meses posiblemente de ultrasonido para definir los tamaños y ver que no tenga un crecimiento abrupto. O por ejemplo que no cambien las condiciones del mioma como tal. Los miomas ahora vimos un esquema donde se veía la vascularidad, o sea los vasos sanguíneos que alimentan al mioma. Si esto comienza a aumentar y la tasa de crecimiento del mioma es muy alta, por ejemplo un mioma que mide 2 centímetros, nosotros lo revisamos en 4 a 6 meses y si ese mioma pasó de 2, 3 centímetros, pasó a 4 o 5, ya estamos hablando de que crece más de una tercera parte en los próximos 4 a 6 meses y eso los pone en riesgo de ser malignos, que ahí es importante. Si hablamos antes que los miomas la mayoría de las veces son benignos, el 98-99% de las veces son tumores que no son cancerígenos, pero si comienzan a cambiar su comportamiento con estas características, ya hay que pensar en que podrían ser malignos y ahí es donde realmente deberíamos de tomar decisiones, por ejemplo, para operarlos, mandarlos a biopsiar y demás. A veces tal vez nos cuesta un poco imaginarlo, ¿verdad? Porque en las fotos y así tal vez viene un poco aumentado, pero para tener una idea, una comparación de un tamaño de un mioma en algo, no sé. Algo del cotidiano. Sí. Podríamos decir, hay miomas que pueden tener el tamaño de una nuez, ¿verdad? Es bastante pequeño, hay miomas que miden hasta 5 milímetros, pero hay miomas también que pueden tener el tamaño de una toronja. Esos son los peligrosos. Exacto, los sí, peligrosos. y usualmente por el tamaño que ya tienen, ¿verdad? Sobrepasan el tamaño del útero. El útero normalmente mide entre 5 a 7 centímetros en condiciones regulares. Si vemos que ya hay miomas que miden 3, 4 centímetros, pues podría ser un tamaño que nos parece pequeñito en términos de medición,
pero si lo vemos desde el punto de vista del tamaño del útero, pues llega a tener más de la mitad del tamaño del útero en el momento en el que empiezan a crecer. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Y hay miomas que son gigantescos, pueden llegar hasta la parte de la cicatriz umbilical en el abdomen, en tamaños grandes, que pueden llegar inclusive a parecer, tal vez podríamos decir que una bola de fútbol, las más pequeñitas, inclusive hay unas que son así de tamaños. Pero eso es porque se deja avanzar, digamos, porque no se trata a tiempo. Sí, la mayoría de las veces es porque las pacientes eventualmente no se hacen los seguimientos correspondientes. Hay casos en los que uno encuentra pacientes con miomas así de grandes y que tal vez no tienen los síntomas clásicos de sangrado, por ejemplo. Entonces, si no se busca realizar un ultrasonido pélvico, ya sea endovaginal o abdominal, difícilmente se van a dar cuenta que existen. Entonces las pacientes muchas veces vienen y consultan en diferentes lugares por dolor abdominal, por distensión abdominal, por estreñimiento, y no necesariamente el mioma va a alterar la menstruación o va a producir sangrados. Entonces con cierta frecuencia esos son distractores para no pensar en el mioma, pero con cierta frecuencia esto puede comenzar a crecer, ¿verdad? Y ahí es donde se hace más manifiesto. La importancia también del chequeo anual que usted mencionaba ahora. Correcto. Doctor, precisamente quiero que veamos unas imágenes porque quiero que hablemos de cómo se diagnostican los miomas. Claro, los miomas regularmente, como hablábamos anteriormente, el principal método diagnóstico es el ultrasonido. Como decíamos, el ultrasonido se puede hacer por dos vías. La más común para la parte ginecológica es la vía vaginal. Eso es debido a que dentro de la cavidad vaginal podemos tener más cercanía de los órganos para poder revisarlos con un poco más de detalle. Y lo más usual es que se descubran mediante ultrasonidos endovaginales. La otra forma pues es mediante ultrasonidos abdominales, que a veces no llegan a ser tan específicos para miomas pequeños, pero sí para casos como el que comentábamos, que es la típica paciente que comienza con síntomas abdominales y que tal vez no se identifica fácilmente. En este caso son imágenes reales Sí, esos son imágenes reales de un ultrasonido endovaginal. De hecho, nos damos cuenta por la forma que tiene la parte de arriba, que es el tipo de transductor que se utiliza. Si vemos esa imagen, es una imagen de un útero de lo que se llama un corte transversal, y ahí en el centro, ahí vemos como una imagen que es como alargadita, que tiene una rayita en el centro. Esa es la parte interna del útero, y hacia arriba se ve una zona que es un poco más redondeada y con más cambios, digamos, de la estructura, que identifica el mioma como tal. De hecho, de esa forma nosotros nos damos cuenta del tipo de mioma que es. En este caso lo que estamos viendo es un mioma intramural, quiere decir que está entre la parte de afuera y la parte interna del útero. Esa partecita que se ve en el centro más alargadita con la rayita en el centro no está siendo invadida por el mioma. Entonces esta es la típica paciente que no tiene síntomas de sangrados abruptos, pero sí puede llegar a tener síntomas, por ejemplo, urinarios, síntomas de distensión abdominal y demás. Esa otra también. Esa también, ese es un mioma que tal vez ahí puede costar un poquito más entender la imagen, pero sí logramos ver en el centro esa estructura redondeada que se ve con lo que se llaman unas sombras acústicas, que son esas rayitas que se ven más negritas hacia abajo, más oscuras, y hacia la parte derecha de la imagen, ahí podemos ver la estructura del cuello del útero y da la vuelta por completo hacia la zona donde está el mioma. En el centro hay una rayita, que de hecho en ese sentido estamos viendo un corte longitudinal, es como de lado. Entonces esa rayita que está en el centro es el endometrio. Ese mioma estripa la parte interna del útero, entonces esta paciente puede que ya ahí tenga más síntomas de sangrado en este sentido, porque ya involucra más la parte del endometrio, que es el que se encarga de sangrar con constancia mes a mes. ¿Y este otro? Y esto es una reconstrucción, ¿verdad? Lo que se llama un render de 3D, ¿verdad? O que se puede hacer en tiempo real también, es lo que conocemos como 4D. Pero ahí podemos ver en esa estructura la imagen D, la que nos da la imagen, la reconstrucción como tal, y ahí de hecho en esa imagen vemos dos miomas. Uno que está abajo, que es el más evidente, ese que está en el puro centro de esa estructura que se ve reconstruida como un embudo. Ese mioma es un tipo de mioma submucoso, él está dentro de la cavidad del útero. De hecho estos son los que más trastornos de sangrado producen,
pero no solamente hay que preocuparse por el tema del sangrado en este tipo de casos, sino en mujeres jóvenes que tienen deseo de fertilidad, este tipo de miomas puede producir trastornos de implantación. Entonces es una causa de infertilidad también. Muchas veces los embriones se pueden implantar en esa zona, ¿verdad? Y esa zona pues no tiene la vascularidad ni los nutrientes adecuados para sostener un embarazo, entonces puede producir también pérdidas gestacionales o problemas para embarazarse. Es una de las preguntas más frecuentes que veo aquí, que si es posible quedar embarazada si uno tiene un mioma. Sí, sí es posible que queden embarazadas, pero dependiendo de la localización en la que se encuentre dentro de la cavidad, puede tener riesgo mayor de abortos. Entonces el tema de la implantación puede verse afectado. La cavidad interna del útero tiene, como decíamos, el endometrio, que es una camita a donde se implantan los embarazos, y si existe alguna estructura que esté, por decirlo de una forma entendible, estorbando ahí para que la implantación sea adecuada, entonces las pacientes pueden o fallar la implantación y entrar en un estado de infertilidad, o bien se pueden embarazar, pero pueden entrar también en un tema de lo que son abortos recurrentes. Pasa también con estructuras que hay dentro del útero, a veces que no son miomas, pero son pólipos. Los pólipos son como unos pellejitos también que se forman de la parte interna del útero, y si ellos están dentro de la cavidad, lo que puede suceder es que el embrión se implante en esta zona de tejido redundante, y también, como no tienen las condiciones para sostener un embarazo, pueden entrar en abortos recurrentes o inclusive temas de infertilidad. Doctor, digamos que ya, bueno, la paciente fue a su consulta, usted diagnostica que tiene miomas. ¿Cómo se tratan? Porque el mayor temor de la mujer es que dice, tiene un mioma, hay que operarlo, Claro. pero siempre hay que operarlos. Sí, no, no necesariamente. De hecho, los miomas, la forma de tratamiento va a depender de los síntomas, de la gravedad de los síntomas y también de la localización. Por ejemplo, las pacientes que tienen miomas incidentales, que se encuentran dentro de la pared pélvica, dentro de la pared del útero, sin producir síntomas de sangrado excesivo y sin producir síntomas de dolor pélvico, dolor abdominal, distensión y demás, estas pacientes no necesariamente tienen que ser sometidas a cirugía, sino que se pueden mantener en un estado de vigilancia. Hay ciertas teorías que dicen que los miomas pueden alimentarse de hormonas, entonces dependiendo de las condiciones en las que la paciente se encuentre, puede ser necesario utilizar medicamentos para bloquear el ciclo menstrual, el ciclo reproductivo. Por lo general utilizamos pastillas anticonceptivas, que es como la línea más inicial de bloqueo del eje hormonal. Las pastillas anticonceptivas no solamente están diseñadas para evitar embarazos, sino que también los diferentes tipos de pastillas anticonceptivas que vamos a ver en las farmacias están con diferentes componentes diseñadas para tratar enfermedades. En el caso de los miomas, uno podría bloquear el eje reproductivo y evitar que el mioma tenga una absorción de hormonas, por decirlo de una forma, que permita el crecimiento de los mismos. Pero si existen pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos de sangrado excesivo, en las cuales ya uno identifica que existe anemia, esos pacientes no solamente tienen sangrado fuerte y dolor pélvico, sino que también pasan con mucho cansancio, pueden tener síntomas asociados a la anemia. Entonces, en estos casos, ya cuando uno ve que pone en riesgo otras condiciones o pone en riesgo la funcionalidad de la paciente, entonces con frecuencia se busca operar para ya sea eliminar los miomas solitos, o dependiendo de la localización y el tamaño que tenga el mioma, pues a veces hay que recurrir a cirugías ya un poco más invasivas, como la histerectomía, que es retirar el útero como tal. Entonces, eso es una de las principales razones por las que uno indica una cirugía de miomas, por el tema del sangrado y el tema de dolor pélvico y síntomas como tal, y anemia principalmente. Sí, y algo que ya afecta la calidad de vida tal vez de la paciente. Correcto, sí. Y también otra de las razones por las cuales uno indica eliminar miomas es cuando uno, por ejemplo, tiene una paciente que ve que tiene un mioma, se le da el seguimiento y la tasa de crecimiento es alta. ¿A qué nos referimos con eso? Que nosotros tenemos a la paciente hoy, la revisamos, vemos que tiene un mioma que puede estar en una localización que tal vez no está dando sangrado ni está dando síntomas como tal, pero le hacemos un control de ultrasonido en 4 o 6 meses y ese mioma crece más de una tercera parte del tamaño que tenía previamente. Cuando uno ve que los miomas están en un tema de rápido crecimiento, la prioridad de eliminarlos no es por un tema de que tenga algún riesgo para su salud en ese momento en términos de funcionalidad, pero sí más un tema de poder enviar a biopsiar y revisar esos miomas, porque esa es una de las razones por las cuales podrían convertirse en cáncer. Es una de las pocas veces en las que uno tiene que pensar en eso. Y el hecho de que se quiten
ya no vuelven a crecer o no necesariamente. No, no necesariamente. De hecho, las mujeres que tienen factores de riesgo, que ya vienen con riesgo de tener miomas, es muy probable que el útero vuelva a producir más y que produzca más de uno. Pero también hay que tomar en cuenta la edad de la paciente y el deseo de fertilidad que tenga. Hay pacientes que, por ejemplo, si están en edades tempranas y tienen deseo de embarazo, pues entonces uno busca eliminar el mioma, ¿verdad? Únicamente para mantener la matriz ahí y que pueda tener un embarazo más adelante. Si la paciente no tiene planes de fertilidad a corto o mediano plazo o ya cumplió su fertilidad como tal, muchas veces por esta misma razón uno les ofrece mejor eliminar el útero porque el órgano podríamos decir que ya se encuentra enfermo, entonces por más que uno le quite los miomas pueden reaparecer y seguir dando síntomas. Y esos factores de riesgo son los que ya me mencionó, digamos, el tema del tabaquismo, Correcto. el tema genético y demás. Sí, exacto, y la sobrecarga de hormonas, ¿verdad? Que siempre Claro. es importante porque hay pacientes que también producen una sobrecarga de hormonas durante las menstruaciones y esto puede hacer que las pacientes tengan más tumoraciones de este tipo. ¿Hay algo que yo pueda hacer para prevenirlos o del todo no se puede? Sí, siempre es importante, como los cambios en el estilo de vida es lo más importante, ¿verdad? La parte de la dieta, el ejercicio, evitar el fumado pasivo y activo, siempre mantener los controles ginecológicos anuales, es muy importante tomar esto en cuenta, porque con cierta frecuencia, como decíamos anteriormente, siempre se piensa en los controles de seguimiento de las mujeres como la toma del Papá Nicolau, pero no necesariamente es lo único que tenemos que revisar. Los órganos pélvicos siempre están escondidos, entonces ellos no producen síntomas sino es hasta que llega a ser un poco tarde. Entonces es importante tomar en cuenta de que todos los años ya las mujeres deberían de hacerse no solamente la prueba de Papá Nicolau, sino también buscar realizarse un ultrasonido pélvico para poder definir cómo está la estructura de su útero, revisar los ovarios también, porque pues estamos hablando ahorita de tumores dentro del útero, pero en los ovarios se pueden producir tumores también como quistes, e inclusive tumoraciones similares a los miomas que se llaman fibromas dentro del útero, o inclusive algunas otras tumoraciones que son importantes analizar año a año, ¿verdad? Pueden aparecer sin tener síntomas también, entonces es una de las principales cosas que tenemos que tomar en cuenta. Doctor, vea, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hay algunas preguntas. Hice un ejercicio de recopilar tal vez las dudas más frecuentes que Claro. buscan las mujeres por medio de internet. Claro. Entonces, tal vez si podemos responder como muy puntual para no dejarlas por fuera, Claro. me parece interesante. Ya usted lo mencionó, pero ¿los miomas pueden volverse cancerígenos? Pueden volverse cancerígenos en un 2 a un 1% más o menos de los casos. ¿Es lo mismo un mioma que un quiste? No, no es lo mismo. Los miomas son tumores del músculo del útero como tal. Los quistes más frecuentemente son aquellas bolsitas de líquido que se producen en los ovarios, que son las estructuras que se encuentran a los lados del útero y son las que producen las ovulaciones. Entonces sí son diferentes. ¿Una mujer en menopausia puede desarrollar miomas? Puede que los tenga, sin embargo es una pregunta importante porque el hecho de que la menopausia reduzca el estímulo hormonal puede hacer que los miomas no se desaparezcan, pero sí comienzan a reducir sus tamaños y dejan de producir síntomas la mayoría de las veces. ¿El uso de anticonceptivos influye en su aparición? No, de hecho no está relacionado a los miomas con el uso de los anticonceptivos, más bien se ha visto que pueden ser una forma de tratamiento y de hecho pueden reducir la posibilidad de aparición de ellos ya que se bloquea el eje hormonal como tal. Y esta que me parece valiosa como para hacer ya una conclusión, ¿se puede vivir con miomas sin complicaciones? Sí, sí, hay muchas personas que pueden vivir con miomas pequeños que tienen controles adecuados y que eventualmente no crecen, no producen síntomas, no producen sangrado. Durante mucho tiempo se pueden vigilar mientras no tengan condiciones de excisión o de intervención ya como tal. Vamos a ver, doctor, esto es como una especie de resumen de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Son tumores benignos que crecen dentro o sobre el útero formados por tejido muscular liso. Ahí Correcto. vemos las bolitas que usted está viendo en la imagen, esos son los miomas. Exacto, esos son los miomas y las diferentes localizaciones, ¿verdad? Dependiendo de las capas que afecten. Exacto, aquí tenemos, están ubicados en distintas zonas del útero, pueden causar sangrado abundante, dolor pélvico, presión en la pelvis o dificultad para quedar embarazada. Se puede diagnosticar mediante ultrasonido, resonancia magnética o laparoscopía. Correcto. Sí, lo más común es que se haga por vía ultrasonido, ¿verdad? Las laparoscopías algunas veces se hacen para diagnosticar dolores pélvicos, entonces puede encontrar miomas de localización anómala también.
Y el tratamiento que usted decía que, bueno, que puede ir desde la observación, ¿verdad? Si el mioma no crece, hasta la cirugía, en el medio un montón también de posibilidades. Claro, de posibilidades. Y de hecho no siempre hay que extirparlos. Ahí hay técnicas nuevas que se pueden hacer para que los miomas se sequen. Por ejemplo, existe una técnica que se llama ablación por microondas, que es prácticamente con un tip de térmico se quema el mioma en la zona específica donde está sin tener que hacer cortes, sin riesgos de sangrados y otras estructuras. Y daños a otras estructuras. Entonces hay muchísimas opciones de tratamiento y va a depender de la edad, el deseo de fertilidad, los síntomas y la gravedad de los síntomas como tal. Y de ahí la importancia, doctor, como siempre lo decimos, de que cada caso es diferente, ¿verdad? Hay que consultar Claro, con un sí, médico. definitivamente en eso sí. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado, de Con verdad. todo gusto para servirles. Muchísimas gracias. Era el doctor Josué Vargas, ginecólogo, quien nos compartía sobre este tema de los miomas. Recuerde que puede repasar este programa por medio de todas nuestras plataformas y si tiene alguna sugerencia de un tema que quiere que abordemos aquí en Su Salud, puede escribirme por correo electrónico s.pena@teletica.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.